más misterioso. Bueno. Bien. Vamos a tener un gran vivo hoy con Pablito. A ver si ya se conectó. Del porno al autoconocimiento, de la culpa a la responsabilidad. Con Pablo Mas, creando nuevas y mejores masculinidades, ¿no? En este momento. Nuevas porque hay que deconstruir un montón. Acá está Pablito. A ver. Ahí está. Hola, Pabli. Hola, Caro, ¿cómo estás? Un gusto verte. Ahí está. ¿Me ves bien? ¿Me escuchas bien? Perfecto, ¿vos a mí? Sí. Un poquito bajito, pero está ¿Bajito? puesto. Pero puede ser porque estás muy en la calma. Puede ser, Muy bueno, tranquilo. vamos a impostar la voz. Bueno, un Bueno, gusto Pabli. poder conversar. Ay, sí, esta charla la tenía como pendiente hace un montón y la verdad que te vengo siguiendo y haces un montón de cosas maravillosas para estas nuevas masculinidades, ¿no? Que es muy importante. Y te contaba que me pasó un poquito de que empecé a compartir la gráfica que íbamos a tener esta charla y algunos varones como que se enojaban un poco, como que me mandaban los memes de Olmedo y Porcel, pero de forma como molesta. ¿Por qué crees que pasa eso? Bueno, creo que hoy repensar, observar la masculinidad es algo nuevo que nos está tocando como generación. Probablemente antes no se ha puesto a la masculinidad en sí como construcción, como identidad, en el centro del debate. Y hoy hay muchas personas que se sienten tal vez atacadas por la posibilidad de observarse de manera crítica. Eh, Desde mi labor con masculinidades, con varones, yo me dedico a organizar y participar de encuentros de masculinidades, doy Sí, muy talleres de importante que lo sexualidad, del para que porno al sepa la gente. autoconocimiento. Sí, sí, no, no Ahora, presentamos, no hicimos esa presentación. bueno, ahora me presento más prolijo. Autopresentate. Sí, ahí está, ahí está. Eh, Personalmente creo, como el nombre de la charla, ¿no? De la culpa a la responsabilidad, creo que el proceso de repensar la propia masculinidad es un acto de responsabilidad individual, social, y es una tremenda oportunidad como individuos de llenar de sentidos nuestras vidas. Muchos varones sentimos que hemos heredado una carcasa vacía y creo que a través de este acto de responsabilidad, de repensar la identidad, de repensar el espacio que ocupamos en nuestra sociedad, no solamente estaremos haciendo un acto de mejorar esto que somos como comunidad, sino que también es la posibilidad de llenar de sentidos la vida. Entonces, desde mi lugar, tengo este abordaje, tengo esta invitación a otros varones, ¿no? Al acto de responsabilidad, de repensarse individuo, de repensarse ser social y hacerse tal vez las preguntas y los cuestionamientos más importantes de la vida, ¿no? Que es quién quiero ser, cómo quiero vivir, cómo quiero vincularme, cómo quiero ser parte de la construcción de una sociedad mejor. Sé que muchos varones, como vos decís, se sienten atacados o muy lejanos a esto y por eso creo importante o elijo este abordaje. Mi mirada no es punitivista, mi mirada sí es crítica, sí es autocrítica, pero intenta ser constructiva, intenta pasar de la culpa inmovilizante, de la culpa individualista, a la construcción con otros y a llenarse de inspiración también en este proceso, Claro, de no quedarnos repensar en la la propia culpa, masculinidad. claro, no quedarnos en la culpa que muchas veces nos han impuesto desde religiones, no importa, ¿no? Mm, Como la culpa es algo como bien vos decís, paralizante y no permite la acción, ¿no? Y totalmente. justo con los chicos estamos viendo un poco esto de la culpa, pero bueno, ahora después te quiero preguntar a ver qué propuestas desde ese lado para los varones tenés. Ujú.
estabas diciendo por qué les molestaba a los varones esto, digamos, ¿no? Sentirse como en la lupa, ¿no? Yo creo que sí, a algunos varones me parece válido, me parece parte de un momento social convulsionado en ese sentido, ¿no? Lo que ha pasado en los últimos 5 o 10 años en relación a repensar géneros, repensar la sociedad desde allí, sigue siendo novedoso, sigue siendo muy movilizante, muchos estamos todavía tratando de entendernos en ese proceso, y bueno, muchos hoy lo viven así como un ataque personal. Eh, yo de nuevo trato de tender puentes hacia masculinidades, hacia varones. Mi propósito no es evangelizar desde ninguna mirada, sino invitar al proceso de responsabilidad y de construcción de formas más bonitas de ser, más justas. Y, y creo que realmente la clave está en pasar, ¿no?, de estos procesos culposos a procesos de responsabilidad. La culpa es individualista, la culpa tiene que ver con la inacción, la culpa tiene que ver también con una herencia moral religiosa, que independientemente de que llevemos en nosotros esa religión o no, creo que nos habita por nuestro aprendizaje cultural. La culpa es engañosa porque me quedo en casa solo, scrolleando noticias y sintiéndome culpable por el dolor del mundo, y como siento culpa y me siento triste por el dolor del mundo, tan malo no debo ser. Y así estamos, ¿no? Digo que este tiempo, donde nos Sí. queda poco monte, donde hay tanta violencia de tantas maneras, donde nos queda poca agua pura, donde estamos en una Sí. pandemia, estamos en un gran punto de inflexión como sociedad, creo que realmente tenemos que tener la responsabilidad individual y colectiva de accionar, ¿no? De encontrarnos con otras personas. Y muchas veces me Totalmente. preguntan, ¿cuál es el primer paso? Algún varón me dice, ¿qué puedo leer? ¿Qué puedo hacer para empezar a trabajar mi masculinidad? Y la primera recomendación que doy es, hay que rodearse de quienes lo están intentando. Hay que Lo abandonar viste en tu ese perfil. individualismo, ¿no? Sí, ese loop, esa trampa de quedarse en casa scrolleando noticias y sintiéndose miserable, porque a veces parece que la montaña de estiércol que hemos construido como sociedad es tan inmensa que da lo mismo, ¿no? Da lo mismo Ujú, mi aporte, da lo mismo si me encuentro o no me encuentro con otras personas. ujú. Y la verdad que por eso, de la culpa a la responsabilidad, es una trampa la culpa. La culpa me Sí, aísla, la culpa me inmoviliza. Y además la culpa tiene que ver, de nuevo, con esto que creo que espanta a tantos varones de estos procesos, de entender que la mirada es solamente punitivista en torno a las masculinidades. Yo no creo en las miradas punitivistas, yo creo en la autocrítica, creo en las miradas críticas, integrales, personales y estructurales, pero apuesto por lo propositivo, apuesto por lo constructivo. Uso mucho la palabra inspiración. Observar la totalmente. propia identidad, la propia masculinidad, puede ser un proceso súper inspirador encontrarte con otros varones, nutrirte de estos varones, comunicarte de otras maneras, apoyarte. Realmente es la oportunidad de repensar la masculinidad, de hacer un acto de justicia, de sentirte parte del mejoramiento de esta sociedad, pero también de hacerte las preguntas más importantes de la vida, tal vez, ¿no? Esto, ¿cómo quiero vivir? ¿Cómo quiero vincularme? ¿Cómo quiero construir eso mejor para todos, todes? Eh, entonces, no puedo quedarme en esa mirada punitivista y culposa de que repensar masculinidad es ver qué tan machistas somos solamente, porque no se puede transformar la identidad solamente desde el no. Vamos a escribir Totalmente. los 14 tomos de todo conducta machista y eso no nos va a transformar realmente en nuestros vínculos y en nuestras maneras. Entonces, por eso también el taller que comparto se llama Del porno al autoconocimiento, porque intento ya desde el título proponer, Pabli, ¿no? Por un lado, antes de pasar a esa arista, te quiero preguntar dale, Caro, algo, para no, porque vos decías el de juntarse, ¿no? uh-huh. Las mujeres hemos aprendido a hacer mucho aquelarre, mucha reunión, mismo en los temas ambientales, la colectiva de ecofeminista que tenemos en Actrices Argentinas fue de reunión, bueno, el Me Too fue gracias a que nos juntamos.
siempre fue a través de la unión entre la sororidad de mujeres. Yo siento que a veces, yo los veo por mis estudiantes de actuación, que este machismo no solamente es opresor, bueno, a las mujeres nos mata directamente, pero a los varones también esto de siempre ser los disponibles sexualmente, el que tienen que, no pueden mostrar su vulnerabilidad, muy importante para los actores que están bloqueados en esa área y cuesta un montón muchas veces, siempre tienen que ser los proveedores económicos. También hay como una cuestión de trabas hacia ustedes. Yo empatizando también como persona, ¿no? Ujú, Yo soy mujer, he pasado mucha violencia de todo tipo por ser mujer, simplemente, pero también empatizo, como tengo estudiantes y empatizo mucho, tengo un compañero varón y empatizo mucho con los varones, de que también les es muy difícil juntarse, les es muy difícil, se ujú. sienten hasta un poco burlados, mismo mi compañero, vos que lo conociste, cuando él se corrió de los grupos, o che, esto no me parece, como que se sienten, empiezan a sentirse como un poco buleados por los demás. Ujú. Entonces, es como encontrar, aparte de los grupos, cómo empezar a hablar con verdad con otros varones sin que sea de fútbol, de los jueguitos, de porno, no sé, digo, esto, me está Genial. pasando esto, hoy estoy triste, ¿no? ¿Cómo hacer? Yo creo que hay que traicionar el silencio que hemos heredado los varones en torno a ciertas cosas y traicionar el individualismo para con la vida, como proyecto de vida y de sociedad del individualismo. Eh, los varones vociferamos muchas cosas, hablamos mucho de lo que pensamos, de lo que opinamos y de lo que sabemos, pero hablamos poco de lo que sentimos y de lo que nos pasa. Y realmente mucho de los absurdos que sostenemos como varones en nuestras relaciones y en nuestra sexualidad y en nuestra identidad tiene que ver con no tener la capacidad de colectivamente junto a otros cuestionar lo dado, ¿no? Y realmente hay que rodearse de quienes lo están intentando y hay que traicionar el silencio heredado. Es súper transformador abandonar ese mandato, esa premisa individualista de que ser hombre es poder solo con la vida, ¿no? Como esta imagen Mm, así del león de la sabana, donde sí, demuestro mi masculinidad pudiendo para con los dolores de la vida, estando ahí con el pecho duro. Y un sí, poco el pedir ayuda, un poco el encontrarte con otros, a abrir lo que te pasa, ya es un gran paso de darte cuenta de que es más fácil con otros, de que la construcción colectiva, de que recuperar el sentido de lo comunitario hace la vida más fácil, hace las transformaciones más fáciles. Y eso es un gran desafío que los varones estamos empezando a ver en esta generación, en estos últimos años. Recuperar ese sentido de la amistad desde un lugar nutritivo, ¿no? Es tal cual lo que vos decís, se junta muchas veces el grupo de varones y bueno, hay mucha risa, hay fútbol, hay cerveza, hay asado, pero cada quien llega a su casa y no sabe nada de la vida de su amigo. Eh, exacto. realmente no compartimos esas cuestiones y yo que inicié mi camino iniciando lo que llamaba conversatorios, donde vivía en la ciudad de Córdoba en aquel entonces, básicamente era esta necesidad personal en un principio de darme cuenta de que me habitaban un montón de sentires y de ideas que no tenían que ver con mis ideas intelectuales progresistas o modernas. Discursivamente la tenía reclara, ¿no? A las relaciones, al machismo, etcétera. Pero tuve que Claro. asumir que internamente me habitaba, bueno, como hace poquito escribí un cavernícola, ¿no? Y darme cuenta Mm, de que solo no estaba pudiendo. Lo primero que quise hacer fue invitar a amigos, conocidos de la vida, a decir, bueno, nos juntemos a conversar, pero no va a haber cerveza, ni fútbol, ni nada sobre la mesa que no sea el conversar sobre nuestras masculinidades. Cuando estuve por invitarlos, por esta necesidad personal, pensé que tal vez a la vuelta de mi casa vivía alguien que no conocía y que querría estar ese día. Hice un evento en Facebook para invitar a esta conversación y me escribieron cientos de personas. Ahí se wow. inició un colectivo que nos dedicábamos a organizar y multiplicar espacios de encuentro al interior ¿Cómo se de llama casas, el varones colectivo? libres, Varones varones libres. libres. Eh, arrancamos con un primer lugar de encuentro
que era el pequeño departamento donde yo vivía. Ese día fuimos 40 varones, no entraba nadie más. Tuvimos que hacer una segunda reunión en un lugar más grande y ya nos juntamos 2 años seguidos, una vez por semana. Multiplicamos la experiencia en otros barrios, después fuera de la Qué ciudad. bueno, Después la pandemia nos arrojó la virtualidad y ya la virtualidad nos abrió las puertas a varones de otros países. Sí, Y sí, la mi premisa compañero le era, llamó la atención cuando estuvo con vos, me dice, yo pensé que iba a estar como yo solo y otros más y éramos un montón. Yo digo, mm, qué lindo, ¿no? Qué bueno eso, es que que, hicieron. es que por un lado uno dice desde una mirada más pesimista, falta tanto por cambiar, falta tanto por caminar, faltan tantos por sumarse, pero a la vez hoy existen espacios de masculinidades, espacios de encuentro, procesos colectivos y personales que hace 5 años no existían. O sea, a la vez que podemos decir podría estar sucediendo más rápido, es increíble lo que está sucediendo. Y claro que hay urgencias, ¿no? Como la crisis climática, como las violencias machistas, etcétera. Pero Sí, necesariamente esto es un proceso de cambio cultural que va sí, a llevar tiempo. totalmente, Que va a totalmente. llevar tiempo y que no da lo mismo la indiferencia. No creo que haya personas que están dotadas de los dones de tomar visibilidad y hacer los cambios. Creo que hay dos tipos de personas, las indiferentes y las que actúan. Ujú. Eh, y por ahí pensamos, bueno, ante tanto dolor en el mundo, ¿cuál es la militancia más urgente? Y ahí nos ponemos a discutir, que si los animales, que si el clima, que si los femicidios, ¿viste? Cada uno ahí con su militancia. Digo, empezá por la militancia que tengas en el corazón. Esa es la más importante, la que puedas hacer todos los días. La que puedas hacer todos los Eh, días. claro, Totalmente. la que te vas a dormir a la noche, cansado, cansada, cansade, pero te sentís lleno. Eh, y bueno, iniciaron en estos procesos, en estos conversatorios, eh, lo que nos unía era la palabra, el interpelarnos con preguntas, el hablar en primera persona, la horizontalidad de Hablar los en primera encuentros, persona. hablar en primera persona y un espíritu autocrítico. Ujú. Eh, no teníamos exposiciones públicas más que algún flyer para invitar a alguna reunión, porque entendíamos que el trabajo era esa introspección, era dentro de una casa y era dentro de nuestras subjetividades. Un poco también entendiendo que las mujeres y otras identidades estaban en ese proceso saliendo a la calle, ¿no? Alzando la Sí, voz, y que los varones siempre tuvimos los micrófonos y los libros a mano. Entonces, bueno, vamos a donde nos duele, vamos a donde nos cuesta. Esa es una buena señal. Y nos cuesta mucho hablar en primera persona de lo que nos pasa, de nuestros vínculos, de cómo estamos siendo papás, de cómo estamos siendo amantes, de cómo estamos siendo hijos, etcétera, ¿no? Y creo que el transformar las masculinidades desafía de alguna manera la política las formas de hacer política que conocemos. Porque hoy se da mucho la discusión de que los procesos individuales no cambian las estructuras sociales. Entonces se condena los procesos personales de muchos varones. Y yo creo que el repensar masculinidad es necesariamente la reconciliación de la responsabilidad individual y de la construcción colectiva. Porque podés totalmente. ir a una marcha, conseguir presupuesto, sancionar una ley, etcétera. Pero la violencia sucede en lo más íntimo de nuestras vidas. Sí, Pabli, y no sé si yo te comparto una mirada que estoy viendo desde el tema desde la tierra, después vamos a hablar del porno al autoconocimiento, que me interesa mucho también, Ujú, que de estar como muy metida en los temas ambientales, en este momento ujú, están sucediendo varios temas al mismo tiempo y nos quedan 7 años para revertir esto, y yo veo que nos hemos alejado mucho de la naturaleza, de alguna forma, ¿no? Y de la naturaleza también significa que somos seres enteros. Tenemos nuestra energía femenina y masculina, yin y yang, sol y luna, ¿no? De alguna forma somos naranja entera. Y que ujú. esta misma masculinidad que vos te referís, muchas veces yo la veo en cualquier género, que nos accionamos de manera patriarcal, no masculina, porque una cosa es ser masculino, femenino, sino patriarcal, que estamos hablando de esta toxicidad en lo masculino de alguna forma, de que no respetamos nuestros ciclos, empezando por nosotros, que
que así como nos manejamos en la naturaleza, que vamos hasta la última gota de agua, hasta el último árbol, hasta lo último, no importa, no registro, no respeto los procesos, no respeto lo que viene. Bueno, lo mismo lo hacemos con nosotros, de no cuidarnos nuestros tiempos, de darnos esos tiempos como la ciclicidad de la luna, ¿viste? De bancarnos esos momentos de oscuridad y que estamos a veces hacia adentro y bancarnos esos lugares de oscuridad, que se los digo también Ujú. varones y mujeres, porque también las mujeres también accionamos a veces de forma patriarcal. Por eso esto que vos decís es muy profundo, creo que es un cambio de paradigma desde cambiar lo patriarcal y tóxico de todes, ¿no? De empezar a respetando por nosotros, por nuestros ciclos, de que la luna, no vamos a estar siempre luna llena y productiva como nos pide la sociedad, que también somos luna oscura, luna nueva, ¿no? Como que, y también tenemos esos procesos de intermedios, ¿no? Como empezar a trabajar desde nosotros ese primer cambio. Por eso yo que estoy en muchos grupos de activismo, que yo te escuchaba decir, bueno, a bancar uno solo, yo a veces estoy en muchos, si yo no estoy en el centro no puedo ayudar a nadie. Si yo no me respeto esos momentos de oscuridad, no puedo ayudar a nadie, en ninguna colectiva. Entonces, creo que como bien vos decías, es un cambio social que tenemos que empezar a limpiar esta cuestión de no registrar, de ser lineal, no es lineal. La Ujú. naturaleza tiene ciclos, primavera, otoño, verano, la luna nueva, respetar esos ciclos en nosotros, nunca vamos a ser de la misma forma, ¿no? Entonces, lo tomo porque justo está pasando en este momento una situación ambiental heavy, y yo estoy repensando mucho, ¿viste? Con esto de que sigo accionando, y hay veces que digo, es un montón de frentes, pero si no cambiamos esta estructura de repensarnos, de cuestionarnos todo, de que porque siempre estuvo bien hacer mierda a los animales, está bien, no, Mm. en otros países está bien matar a mujeres y golpear a las mujeres porque están casadas, pero eso está bien, o sea, como cuestionarse todo, ¿no? De alguna forma, no Sí, sé. ¿Qué opinas, Pabli? sí, yo entiendo que como sociedad hemos llegado a una encerrona donde tenemos que repensarlo todo, todas las identidades, cómo estamos produciendo alimento, cómo estamos produciendo salud, cómo estamos produciendo conocimiento, cómo estamos produciendo comunidad, etcétera. Realmente creo que haber nacido en esta época es, no sé, un punto de inflexión de la humanidad tremendo. Ni el descubrimiento de América, ni el descubrimiento del fuego, creo que es tan significativo para la humanidad como lo que estamos viviendo ahora. Tal vez somos la última generación que puede hacer algo para mantener los ciclos naturales de este planeta que posibilitan la vida que conocemos. Sí. Entonces, de nuevo, ¿cuánto quedarnos en la culpa, en el miedo a ser criticados, criticadas, criticades? ¿Y qué esperamos para empezar a accionar las militancias que sí podemos hacer? Ujú. Y sí, comparto, entiendo que hemos construido civilización, hemos construido modernidad, dominando y alejándonos de la naturaleza, de la revolución industrial para acá, ¿no? Mientras Sí. más dominemos a la naturaleza, mientras más cortadito esté el césped de la entrada de casa, mientras más pulcro esté mi departamento y lleno de estos desinfectantes de bacterias, mientras más nos separemos de de la naturaleza, más modernos y civilizados seremos. Sí. Y, y creo que, bueno, estamos dándonos de frente con nuestras contradicciones y creo que sí hemos construido una forma de entender a la masculinidad y al ser humano de manera lineal. Eh, Ujú. Creo que la propuesta de masculinidad cultural que heredamos es un campo de soja, ¿no? Yo uso mucho esta metáfora. La masculinidad que aprendimos, que se nos propone, es el monocultivo de la mente. Es soja transgénica. Y es soja transgénica y los agricultores de este campo de soja somos los mismos varones. Somos los mismos varones los que no permitimos esa diversidad dentro de la masculinidad. Somos nosotros quienes fumigamos el campo para que no crezcan otras flores, otras plantas. Y realmente creo que en esta construcción, esta responsabilidad individual y esta construcción colectiva, tendríamos que parecernos un poco más a un monte nativo, a un monte diverso, ¿no?
donde cada planta manifiesta quién es, y cada planta tiene una nutrición y una medicina para cada dolencia. Yo creo que así somos las personas en libertad. Ujú. Entonces tenemos parquizada con cemento las plazas de nuestra mente. Tal Y, cual. y bueno, creo que esta ciclicidad, esto de entendernos como seres humanos de manera íntegra, tiene que ver también con cuestionar los sentidos comunes, con cuestionarnos como individuos y a la vez encontrarnos con otros y a la vez construir con otros y a la vez recuperar un sentido de lo comunitario, porque tenemos una herencia individualista tan profunda de un sálvese quien pueda, incluso si discursivamente eh, afirmamos la construcción colectiva y demás. Después cada quien se salva solo, ¿no? Cada quien tiene su departamento, sus deudas, sus ganancias. Y si no recuperamos un sentido real de lo comunitario, me parece que va a ser muy difícil. Sí, Y yo no soy un gran estudioso del tema, pero en cuanto a la ciclicidad natural de los varones cis, por lo menos de los cuerpos con pene, hay informaciones muy interesantes, ¿no? Por un lado, hay quienes estudian cómo los cambios en los niveles de testosterona a lo largo de nuestra vida nos hacen cambiar distintas cuestiones actitudinales. Después, mira, desde miradas más de pueblos originarios, ¿no? Nuestra relación con los ciclos de la naturaleza, cómo nos relacionamos con los distintos días a lo largo del día, ¿no? Cómo las distintas posiciones del sol también influyen en nuestro ánimo, etcétera. Digo, hay mucho para estudiar. sí, Cada totalmente, quien se puede totalmente. nutrir según su cosmovisión, sus creencias de miradas más científicas, más espirituales, pero hay información que habla de esta ciclicidad que nos habita, ¿no? Y hemos aprendido una linealidad, esto de que tenemos que sostener una careta y una forma de ser toda la vida, ¿no? Elegir una carrera, elegir un equipo de fútbol, elegir una pareja, elegir un lugar para ir a vacacionar, elegir una marca de no sé qué, etcétera, ¿no? Y sostener eso hasta la muerte. Y creo que hay algo allí de que también esta propuesta de masculinidad me gusta decir que es un cuadrado, donde solo cabemos convirtiéndonos en cuadrados. Y para convertirnos en cuadrado tenemos que dejar por fuera un montón de posibilidades del ser humano que somos. Y eso tiene que ver con esa linealidad, ¿no? Hay una forma correcta de ser. Y eso Ujú. nos vacía por dentro. Y creo que esa Claro, carcasa vacía que sentimos que hemos heredado, en algún punto se relaciona con la violencia. claro. Yo creo que quien vive una identidad desde la integridad, desde la autocrítica, desde la nutrición, y claro que también desde la contradicción y el dolor, no tiende a la violencia de la manera en que la tiende el ser humano enajenado, ¿no? Y de nuevo, enajenado de sí, y de nuevo la responsabilidad individual y la construcción colectiva, porque no podemos construir algo mejor un cúmulo de individuos alienados. Por eso la importancia de trabajarse como individuo para brindarse al colectivo, de ir a terapia, de revisar la relación con tu viejo, con tu vieja, de tratar de ser mejor con tu pareja, de ser un mejor padre, un mejor hijo. Digo, Totalmente. ¿cuántas de las personas que hoy dirigen el mundo habrán hecho terapia, ¿no? Eh, no podemos disociar más lo individual y lo colectivo. Yo creo que esto no puede ser el huevo o la gallina. Todo aporte suma porque estamos en una situación que nos requiere. Estamos en un tiempo que nos requiere. Ujú. Y, y bueno, yo invito a esto, ¿no? Si aprendimos que hay Sí, una forma de sí. reconocernos varones, seamos un Ujú. monte diverso. Seamos un monte diverso, dejemos de fumigarnos unos a otros, porque a los varones no nos reprime otro género. Somos los mismos varones los que trazamos la linealidad del ser varón. Somos los mismos varones los que anulamos a nuestro amigo con un chiste, los que anulamos conductas entre comillas femeninas en otros. Es decir, somos los mismos varones los que trazamos los horizontes de la masculinidad. Por eso, la necesidad de colectivamente entre varones romper esa linealidad, darnos espacio y habilitarnos a ser de otras maneras, a nombrar otras palabras. En los círculos de masculinidades se nombran palabras como violencia, pero también se nombran palabras como amor, felicidad, salud, placer. Claro.
palabras que La nuestros abuelos no nombraron, nuestros viejos no nombraron. Entonces, no es una pérdida de tiempo, no es un trabajo menor eso. Ujú. Es totalmente necesario. Si no hermanamos la responsabilidad individual con la construcción política, vamos a repetir lo mismo, ¿no? Ujú. Eh, y de Sí, nuevo esto de total. que, y volviendo un poquito al tema ambiental, ¿no? Sí, Hay una, no, hay una pero pregunta que a mí tiene me que ver. fascina. Sí. Hay una pregunta que a mí me fascina, es que si yo pregunto de qué color son las manzanas, la primera respuesta que decimos es roja o verde. Ahora bien, cortamos una manzana al medio y la miramos de frente y el 99% de la manzana es blanca, pero la juzgamos por esa pequeña Mira, capa roja o verde. Un poco las mira. ciudades es eso, ¿no? Vemos a la ciudad y a la propuesta de la modernidad como una realidad última que siempre existió y que es la verdad y que es el riel que hay que seguir. Y hasta el edificio más moderno se está convirtiendo ya en este momento en polvo. Y debajo de esa pequeña capa de cemento gris hay kilómetros de tierra antigua y viva de donde puede volver a crecer toda la vida y todos los colores de nuevo. Pero Totalmente. creemos que el cemento y la propuesta de la modernidad es lo único que existe. Bueno, así somos también los varones. Sí, y Por antes fuera parece una sí, capita gris, pero por dentro tenemos toda la diversidad de la vida y del ser humano para expresar y para ofrendarla a la construcción colectiva. totalmente, totalmente. Y Pabli, también, sí, yo lo veo como docente de actuación, o sea, somos seres principalmente, no importa después el género. ¿Qué es ser varón, qué es ser mujer? Y eso es también un montón de aristas, ¿no? Que nos han impuesto y que hay que deconstruir, ¿no? Porque nos han dicho ser varón es ser macho y que no registra, y ser mujer es estar, ay, sí, no, y nada que ver, nos hemos ido también volviendo a la naturaleza, a la información que tienen los ancestros, los pueblos originarios, que ellos no separaban el cuerpo de la mente del espíritu. En mi escuela se llama Escuela de Brujes Artistas porque trabajamos, Ujú. la parte mental ya no la trabajamos más porque la inteligencia lógico, matemática, lingüística, verbal ya está sobredesarrollada en ese cuadrado que todos quieren que sean por los mismos cuadrados. Pero sí el plano emocional, físico y energético, plano energético o brujeril como lo llamo yo, es el plano, en realidad es esto de trabajarte tu ser, tu sombra, abrazar tu sombra y hacerte cargo de tu mierda, ¿no? Para ser artista y para ser creadores, porque todos nacimos seres creadores, todas las personas nacimos seres creadoras. Lo que pasa es que después, bueno, lo profesionalizamos en profesión, pero todos nacimos para crear, estamos en este mundo para crear y no separarnos también de nuestro lado espiritual. O sea, no importa lo que crean, pero ese es trabajarse también esto que vos decías de mis vínculos, de autoobservarme, de cuestionarme todo. Esto es fundamental. Pabli, y una de las cosas que me pasa también con los chicos, con los varones, cuando estamos trabajando estas aristas, ¿no? Que con los varones hay una desconexión muy fuerte con su sensualidad. Como que de alguna forma la sociedad capitalista patriarcal, ¿no? Como que dice, bueno, ser mujer es, vos te conectás con los cinco sentidos porque te ponemos la cremita con gusto a naranja y no sé, y estar todo muy pendiente, como que de alguna forma se desarrolla esos cinco sentidos, pero los varones están muy desconectados, que si no salen del falo es como que no conectan con su cuerpo. Les cuesta abrazarse entre Sí. ellos muchas veces porque, ay, van a decir que soy puto. Y si sos puto, ¿cuál es el problema? O sea, no importa. Pero hay como un montón de cosas como que no les también esta cuestión de desconexión, no se dejan conectarse con su cuerpo, o sea, que es normal, es Mm. su cuerpo también, ¿no? Y no son solo pene. Me estoy metiendo en el tema del porno del autoconocimiento de a poquito. Se me ocurre compartirte dos caminitos para pensar lo que acabas de plantear. Ujú. Uno, yo soy un varón cis hetero y creo que hemos construido y vivenciado la heterosexualidad a la defensiva. Aprendimos a defender nuestra heterosexualidad como un valor,
porque en esta sociedad heteronormativa ser heterosexual es un valor social. Entonces es algo que vos defendés. Y la heterosexualidad se defiende todos los días, todo el tiempo, porque se rompe una vez y para siempre. Por un lado eso, que ya te comparto un poquito más, y por otro lado, que entiendo que hemos construido masculinidad enajenada y alienada de la propia experiencia corporal. La masculinidad siempre se construyó hacia afuera. El hombre proveedor que vale por producir fuera de la casa, el hombre conquistador que se va a dominar otras tierras, otros pueblos, el hombre consumista, el hombre que conquista muchas parejas, entre comillas, ¿no? Siempre están afuera los logros que demuestran masculinidad. Mi dinero, mis demostraciones de poder, etc. Y hemos construido esta forma de reconocernos separados de la experiencia corporal. Entonces, volver al cuerpo, por ejemplo, en una clase de teatro, para muchos varones es un abismo. Es como aprender a caminar de nuevo. Sentir el cuerpo en el encuentro sexual es un desafío, porque hemos aprendido a través del porno que somos un pene, ¿no? Ya también volveremos allí. Pero creo que accionan estas dos cuestiones, ¿no? Esta heterosexualidad a la defensiva. Yo también estudié varios años teatro, fue la primera carrera que hice cuando terminé el colegio, y yo notaba cómo los varones heterosexuales, en comparación a los varones homosexuales en las clases, teníamos un cuerpo mucho más reprimido, mucho más rígido. Y veía cómo, al haber expresado en algún momento de su vida, asumido su deseo y salido de esa heteronorma, algo más se liberó de ellos en ese instante. Algo que se ve cuando bailan, algo que se ve cuando están en el entrenamiento actoral, cuando están en el escenario. Y a mí me llamaba la atención porque yo no podía liberar mi cuerpo a la danza, porque yo no podía liberar mi cuerpo a la investigación y a la expresividad. Y creo que es esa heterosexualidad que teme romperse, ¿no? Esa heterosexualidad que se imposta y se demuestra todo el tiempo. Pensemos, a mí me gusta la metáfora esta de, tan mencionada, ¿no? De que en un baño público a un varón se le cae el jabón, se está duchando y se le cae el jabón y es penetrado por otro varón. Es terrible, ¿no? Porque ya estamos hablando de una violación, de que si se te cae el jabón te van a penetrar, y encima el que te penetra es tu amigo, el que juega la pelota con vos. Claro. Ya ahí, bueno, podemos analizar el inconsciente de los varones largo, pero yo lo traigo a esto, ¿no? Sí. Si se te cae el jabón, dejas de ser heterosexual. Y el Ok, jabón es muy resbaloso. El jabón es sí, muy resbaloso, es muy probable que se te caiga. Entonces, vivimos sí, la heterosexualidad como un jabón resbaloso en la mano. Y claro. digo, la heterosexualidad es válida. Yo no creo que sea una imposición necesariamente. Creo que sí tenemos la posibilidad de cuestionar nuestro deseo y ver si deseamos lo que deseamos o deseamos lo que nos enseñaron a desear. Eso es súper válido. Pero no comparto la idea de que toda heterosexualidad es una imposición. Yo me siento una persona feliz con mi heterosexualidad. También puedo cuestionarme a nivel Yo tengo personal. una teoría de trabajar 16 años con personas. Yo creo que todas las personas tenemos latente la bisexualidad. La podés ejercer o no. O sea que podemos Ujú, enamorarnos de las personas, digamos, realmente. ujú, Porque cuando hacemos el arquetipo, ahí estaba mi profe, que hacemos arquetipo también de hombre, y empiezan a encontrar y a disfrutar y dicen, ah, podría ser que me... Y todos descubren. Y yo creo que es también un mandato, porque son personas, ujú. ¿viste? Como, esto es mi creencia, ¿no? Como de ver, Claro, claro. observar gente como que después dicen, es una persona, y cuando empiezan a conectar con su cuerpo y su placer, podría ser que puede ser otra conexión con otra persona. O sea, si la sensualidad y el placer puede estar con cualquier persona que haya esas conexiones, ¿no? Porque el sexo es conexión de mente, cuerpo y emociones de una persona y mente, por eso seis sexo, ¿no? Mente, emociones, Ujú. cuerpo de la otra. Y tiene que como conectar en ese momento los chakras, llamémoslo, no sé qué,
y esa energía para poder fluir. Pero bueno, eso es mi pensamiento de observar y trabajar esto del desbloqueo y la actuación con personas que veo que pueden elegir. Después cada uno elige también, pero no tener el miedo a que puede pasar, como, bueno, ¿qué pasa? Más tranquilo, más relajado, qué sé yo. Totalmente, pero podemos preguntarnos, ¿no? ¿Cómo esto, que es nuestra, por ejemplo, heterosexualidad, no solo determina con quién nos gusta acostarnos, sino que determina cómo bailamos, cómo expresamos corporalidad, qué palabras usamos, cómo nos apoyamos en la barra del bar. Digo, ver eso en cada quien, ¿no? Cómo estamos Me haciendo esa imagino, ¿cómo nos apoyamos, performance, cómo sería cómo nos apoyamos en la barra de bar? Para explicarme eso. Porque, ¿cómo? impostando la virilidad, me refiero, digo. Como que hay Ah, que tipo así, demostrar todo el como, tiempo ah, esa ya, heterosexualidad. ya. ¿Me entendés? Como que ese cuerpo todo el tiempo quiere denotar heterosexualidad. Y eso nos Ah, limita a estar a la defensiva. A eso me refiero. sí, Digo, vivir, sí, quien sí, sea heterosexual, vivirlo como parte de su vida, digo, como una elección válida. Yo creo que en claro, cuestión de piel no hay nada escrito. Y creo claro. Ujú. que podemos direccionar nuestra sexualidad hacia afuera, hacia caber en expectativas culturales y las expectativas de las personas que se quitan la ropa delante nuestro, o podemos direccionar, orientar nuestra sexualidad a la sinceridad con quien somos, a Ujú. conocer nuestro deseo. Y bueno, de allí iremos encontrando con quién queremos compartirnos, de qué manera. Todas son válidas, todas son dignas, todas son hermosas. Pero creo que sí hay que cuestionar estos sentidos comunes que tenemos muchos varones heterosexuales, de dejar que esta heterosexualidad nos gobierne la vida, que todo el tiempo tengamos que estar demostrando cosas. Porque eso limita la manera no solo en que bailamos, no solo en qué posibilidades expresivas podemos tener en nuestro cuerpo, sino que también limita las maneras en que tenemos sexo. Que esto algo comentábamos el otro día, Caro. Yo en mis talleres del porno al autoconocimiento invito a una búsqueda de la sensualidad del propio cuerpo de los varones. Eh, en mis talleres participan varones cis heteros, cis homosexuales, algunas personas que no se reconocen dentro de la masculinidad, no binarias, bueno, distintas formas, matices de las masculinidades. Eh, y en general nos pasa sobre todo a los varones heterosexuales que tenemos tal mandato de no erotizar al cuerpo con pene, que no vemos el erotismo en nuestro propio cuerpo, la belleza en nuestro propio cuerpo, ¿no? Por Claro. eso creo que se envían tantas fotos de penes, ¿no? En el sexting, porque no conectamos con la belleza de nuestra espalda, de nuestro brazo, de nuestro Y yo quiero cuello, entender, formas, yo quisiera saber eso, formas cuando más te mandan en sugerentes, ¿no? Facebook un pene, o sea, nunca entendí eso, porque te mandan el pene ahí, viste, como en Facebook. O sea, ¿qué se supone que te tiene que pasar? O sea, es como, ¿entendés? Miles de veces, a Mm, veces, o sea, en el Facebook, viste, que te mandan cosas y de repente te manda un chabón el pene. Puedes decir, ¿y entonces qué sería? O sea, ¿qué me tiene que sí, es súper, calentar el pene porque me lo mande? O sea, no estaríamos, no lo no, entiendo, te juro que nadie me es lo súper, pudo responder aún. yo creo que es súper violento y hay un ¿Sí? morbo ahí con la violencia misma, ¿no? Con el imponerle a la otra persona ver algo que no desea. Claro, Que de porque alguna manera es lo mismo que pasa en la calle cuando alguien le dice una grosería a otra un persona. acoso, claro. Claro, me parece que es exactamente lo mismo. Eh, Mm, bueno, sí. es un tema para hablar mucho, me parece deplorable, me parece una forma de violencia. A mí me ha pasado, a mí me han mandado genitales sin que yo quiera verlos y la verdad que es fuerte, no es nada Sí, grato. Y sí, bueno, creo eso que nos pasa a las mujeres también. No mil veces porque, más aún. porque tiene que ser de, sí, y desde chiquitas también, ¿no? Un montón de cosas que vos no querías saber o acosarte de los 9 años o cosas así que les pasan a muchas mujeres. Pero nada, para no irnos del tema, no, pero porque justo vino el pene, me acordé de las fotos que no lo entendía. O sea, ¿qué se supone? O sea, no lo entiendo. O sea, porque para mí tiene que ver con una, tampoco es que uno, yo tuve un pasado,
consumí el meme bolichero, que tampoco era que a ver qué intelectual sos. En un momento de mi vida iba por otro lado, pero digamos, ahora la conexión con otra persona, porque te envíe solamente un miembro, no entiendo. ¿Les pasa a Yo algunas creo personas que que se pueden calentar con eso? Te pregunto. no lo sé, no lo sé. Yo creo que en morbos y en deseos todo vale mientras haya un consenso entre ambas personas para que algo suceda, ¿no? Claro, claro, No lo claro. juzgar. Que no es malo mandar una foto del pene si la otra persona quiere verla, ¿no? Claro, Son claro. juegos eróticos, No, pero acá lo te violento mandan de parte. la nada. Hola, ¿qué tal? ¿Qué dice del polo? ¿Qué dice no, no lo leo. El pene, educación, dice, educación sexual del porno, el pene en el primer plano, la mujer muestra devoción por el pene. Ah, Bueno, claro. ya vamos a Ahí está, ¿no? Esta gracias. construcción falocéntrica de la sexualidad, Sí. donde el pene de alguna manera es el centro de poder identitario del varón cis, ¿no? Mm, Y de nuevo, tiene que ver con esta enajenación y poco conocimiento de nuestra sensualidad y nuestro cuerpo. Y volviendo a lo que te comentaba, en mis talleres propongo problematizar sobre esto, porque esta falta de conocimiento de la sensualidad de nuestro cuerpo nos lleva, por ejemplo, a cuestiones prácticas como no explorar formas sensuales de compartir una penetración. Muchas veces la penetración de los varones que brindan penetraciones es un movimiento mecánico de la pelvis adelante a atrás, cuando podemos conectar con la sensualidad de esta parte, de la parte baja de nuestro cuerpo y compartir movimientos ondulatorios, cambios de ritmo, en fin, ¿no? Conectar con nuestra sensualidad. Viste que se dice que la gente que gusta de bailar es buena haciendo el amor. sí, Yo creo que sí. algo es así, pero algo tiene que Algo ver con tiene que esto, ver. ¿no? Con reconocer las Sí, posibilidades y la sensualidad del propio cuerpo. Entonces sí. yo en mis talleres hago mucho hincapié y comparto herramientas prácticas para lo que yo llamo dignificar la masturbación. Hacer del Ujú. momento de autoexploración sexual un momento erótico con uno mismo, consciente, de una persona adulta que se está conociendo a sí misma, de que se está disfrutando, de que se está reconociendo un ser íntegro, una naranja entera, como decías vos, porque el Ujú. porno nos enseñó que somos piezas de encastre, el amor romántico nos enseñó que somos la mitad de algo, Sí, y transformar la manera en que nos tocamos y nos damos placer es la posibilidad de redescubrir que somos seres sexuales completos, que no experimentamos medio placer ni un placer de segundo orden, sino que experimentamos un placer válido, profundo y grande, ¿no? ujú. E invito a estas exploraciones, una de las invitaciones es a tocarse, a mirarse desnudo frente a un espejo. Anoté, Eh, gente. ejemplo, porque Sí, conectando con la danza. Bueno, la práctica tántrica tiene mucho que ver con la danza, ¿no? sí, Con poder encontrar la sensualidad en el movimiento. Porque el cuerpo de los varones, sobre todo de los varones cis heteros, se ha construido desde la rigidez. sí. Nuestro cuerpo en el encuentro sexual, que podría ser un ámbito de expresividad y creatividad como una obra de arte en sí, nuestro cuerpo está rígido, tenso, intentando denotar control constantemente. No gemimos en el orgasmo. Es Y eso verdad. es un síntoma, causa también de falta de disfrute de muchas maneras. Porque gemir, en el gemido no hay cultura. No es cultural el gemido, si nos dejamos atravesar. Gemir es dejarse atravesar, gemir es soltar el control. De alguna manera se parece a llorar. ¿Por qué no lloramos los varones? ¿Por qué nos cuesta? Porque llorar es mostrar que algo te ha superado. Llorar es mostrar que una situación, no estás controlando una situación y bueno, te sale el llanto. En el otro extremo está el gemido, el gemir por placer. Si gemís por placer no estás controlando, te estás dejando atravesar, te estás dejando penetrar. Y los varones tenemos que aprender a dejarnos penetrar. Y no estoy hablando de penetraciones anales Sí, necesariamente, sí, sí. sino Atravesar dejarnos penetrar por la otra persona, dejarnos penetrar por el placer, dejarnos penetrar por el dolor. por la Eh, conexión. claro, totalmente. Entonces este cuerpo rígido que el cuerpo masculino se construye rígido, ¿no? Desde el cuerpo del obrero en la fábrica, el cuerpo del intelectual,
el cuerpo del taxista, están esos cuerpos duros, ¿no? Desconectados. Un profe de teatro me decía, llevamos el cuerpo por la vida como una mochila. En el Ujú. encuentro sexual, que podría ser ese ámbito de creatividad, de liberarse, de dejar que el cuerpo hable, vamos a reproducir lo peor de esta cultura rígida e hiperproductiva. Hemos aprendido que los varones tenemos que ser fuertes, potentes, resistentes, proactivos. Parecen características del obrero de una fábrica, parece algo que yo pondría en el currículum para que me den un trabajo, no algo que quiero compartir en una cama haciendo el amor. Total. De nuevo, el sexo podría ser ese ámbito donde el oficinista, el obrero, el intelectual se liberan y dejan que su cuerpo hable y se exprese. Pero vamos al encuentro sexual a reproducir lo peor de la alienación que nos propone esta cultura. Y por eso también trabajo sexualidad, porque el ¿Sabes propio qué? cuerpo es el Sí, primer territorio para trabajar la masculinidad. Sí, decime, Caro. totalmente. No, que se me está ocurriendo ahora hablando con vos, porque yo justo de un taller de arquetipos, ¿no? El controlador, el crítico, el boicot, el perfeccionista, el juez, Mm. eh, que en realidad es para el autoconocimiento, que estaría bueno que hagamos algo en conjunto en algún momento, ahora repensándolo, como dar dos pasos y encontrarse con su controlador, tiene una voz, de quién se formó, de qué familiares, es como un trabajo que lo Ujú. hacemos desde la actuación y también para la conexión con la sensualidad. ¿Por qué el sexo? Porque está en el chakra de la creación, está en el sexto chakra, pero segundo viniendo de abajo para arriba. Y es un chakra muy importante porque los artistas o la gente que estamos creando nuevas posibilidades en esta vida, para no quedarnos con la angustia, porque hay veces que es tanta la información y tanto, es un montón, ¿viste? Cuando es un montón, hay que crear nuevas posibilidades, hay que crear nuevas propuestas. Entonces, se me acaba de venir como hacer algo en conjunto de que lo puedan observar y después trabajar el guerrero, que no es el guerrero violento, ¿eh? Es el guerrero padre y madre interno que tenemos adentro, para proteger el niño vulnerable, el niño mágico, que es la parte creativa de nosotros, ¿no? Pensaba eso, que después vamos a hablar, a ver si podemos hacer algo en conjunto, porque me encantaría Dale. a empoderar desde la creación, de crear nuevas posibilidades, porque creo que el sexo no solamente se usa para crear niñes, por supuesto, sino que se usa para crear propuestas, crear nuevas cosas, que creemos nuevas, abramos puertas. Y esto qué importante, que lo que decía la sexualidad el otro día, estaba leyendo otra vez el manuscrito de María Magdalena, ¿no? Como que las serpientes que inclusive lo tienen los médicos como sello, ¿no? Pero que no está tan alejado de eso, que la serpiente, donde las aristas, los vórtices, donde combinan ambas serpientes, son los chakras de ambas parejas, que sirve para elevar la conciencia también. El sexo como algo de elevación, qué alejados que estamos de toda la información, cómo algunas religiones nos han hecho perder la información sagrada, ¿no? Una información de ser nosotros los creadores de la vida y creadores de nuevas posibilidades y de abrir puertas maravillosas, no sé. Pero bueno, podemos volver a conectarnos también, ¿no? Y por último, bueno, volviendo al porno del autoconocimiento, esto que vos decís, toda esta observación, también trabajás con mujeres, o sea, trabajás con, o con reconozcan el cuerpo de las mujeres, porque también hay mucho desconocimiento, empezando por dónde está el Ujú. clítoris, un mapa muchas veces hay que mandar, pero eh, de conectarse también con el cuerpo del otro, que también tan patriarcal y tan lineal se ha marcado, ¿no? En el porno sobre todo. Se ha perdido el cuerpo de la mujer, Sí, pregunto. yo, bueno, como te decía, participan en el taller varones heterosexuales, varones homosexuales eh, y otras masculinidades. Entonces trabajo con el vínculo de quienes se relacionan con varones, personas con penes, y quienes se relacionan con mujeres, personas con vulva. Y trabajamos algunas cuestiones bien concretas en este camino de desandar la propuesta del porno e ir a formas más bonitas de relacionarnos. A mí me gusta hablar de sexualidad humanista,
Yo no hablo de sexualidad sagrada o de sexualidad espiritual, porque creo que es redundante por ahí. Creo que la sexualidad es espiritual, no necesariamente. ¿A qué me refiero? Yo me nutro de conocimientos del Tantra, del Tao sexual, pero los transformo, los comparto desde esta mirada humanista. Yo no hablo Ok. de Para chakras hacerla más ni de cercana, energías, para para hacerla hacerla más más cercana. cercana. Sí, sí, sí. Entiendo. Yo lo que reivindico para este tiempo, que creo que es súper importante de las escuelas antiguas de la sexualidad, como el Tantra y el Tao, es su mirada humanista del encuentro sexual, de entender al sexo como una finalidad en sí, el placer, pero también como una vía para desarrollarnos como sociedad, como una vía para desarrollarnos como individuos, como una vía para la salud, como una vía para el conocimiento. Y eso me parece súper necesario en este tiempo. Eh, y el porno, volviendo a esto de qué consideración se tiene con las necesidades de las mujeres, ¿no? El Sí, porno nos propone una forma de sexualidad, de sexo falocéntrica. O sí, sea, es una forma de presentar al encuentro sexual coitocéntrica, la sí, penetración, el coito como el centro del encuentro, total. basada en los genitales, pero no solo basada en los genitales, sino puntualmente el pene. El falocentrismo no solamente es injusto para quienes no portan un pene, porque desconoce sus necesidades, sus formas, sino que para quienes sí tenemos un pene, nos llena de mandatos, nos llena de Sí. ansiedades y Y limita cuando nuestra no se propia les experiencia para, corporal. por ejemplo, les llena un montón de presión también, ¿no? También, de que tienen que es lo Es único, que ¿viste? Que puede hacer. los varones vamos al encuentro sexual a defender nuestra identidad. Claro, Y la defendemos con la única arma que conocemos, el pene. Eh, Pobre pene, ¿no? Tiene el gran deber de comportarse de cierta manera porque si no mi masculinidad se muere. Me muero ante los ojos de otra persona. Entonces este falocentrismo, entre otras cosas, nos hace vivir el encuentro sexual con esa pulsión de muerte. Si el claro. pene no cumple con lo que tiene que hacer, mi identidad y mi autoestima se destruye. Eh, Hay muchas, muchas cosas, ¿no? Ni que hablar, no nos hace perdón, bien de este te meto falocentrismo. Sí, un paréntesis. Vagina viene de envaina, de que envaina la vaina, de vachaina, no sé, bueno, la claro, palabra bien, pero viene del latín como que es algo para envainar la vaina, o sea, no, o sea, también la presión que es lo único que sería con la penetración, las mujeres también, o sea, es totalmente. como, Bueno, el porno, basado en esta mirada falocéntrica del sexo, nos propone un guión, una coreografía a ser repetida hasta el cansancio, que es erección, penetración, eyaculación, ¿no? Los claro, tiempos de ese pene son los tiempos del encuentro. Y sí, hay distintos estudios que dicen que el 70% o más de las mujeres, personas con vulva, no ujú, alcanzan el orgasmo únicamente con la penetración. El más vale, 70% necesitan estimulación en el clítoris, sí, necesitan otro tipo de compartir que no tiene a la penetración en el centro. Pero el sobre todo porno, el que no clítoris, es sobre todo el clítoris, que el clítoris es el órgano del cuerpo humano más que solo sensible, está tiene para el 8.000. placer, Está solo para el sí, placer y tiene 8.000 terminaciones nerviosas, el ujú, doble que el glande del pene. Y ujú, realmente ha adquirido un sentido político, ¿no? El clítoris. Hay que nombrarlo, conocerlo, sí, porque tiene que ver con el placer, tiene que ver con el reconocimiento de las mujeres como sujetos deseantes y no como ujú, objetos de deseo. Que ese es totalmente, como un cambio que tenemos que hacer como sociedad y que también nos beneficia a los varones heterosis. Porque cuando estamos objetivando a la otra persona, nos estamos objetivando también. Y la mirada humanista de la sexualidad que propongo es simplemente reconocer la integridad del otro ser humano que tenés enfrente. Su deseo, su bienestar, sus fantasías, sus dolores. No podemos separar al ser íntegro que somos de nuestro cuerpo como si fuéramos carcasas que se frotan, ¿no? Para sentir un breve orgasmo. Y en mis talleres me preguntabas, comparto algunos conocimientos muy simples, un poco a través del Tao sexual, un poco también a través de algunos conocimientos de la ciencia moderna,
Conocimientos súper simples que no nos han dicho, porque hemos tenido una educación sexual paupérrima. En Argentina desde 2006 tenemos la Ley de Educación Sexual Integral, que todavía le falta muchísimo para tener pleno ejercicio, ¿no? Que muchas veces tiene más que ver con la voluntad de les docentes que con una real aplicación de esta ley. En América Latina sucede lo mismo o peor en muchos países. Entonces, en este contexto donde no se enseña desde la escuela, en donde las familias no hablan de sexo, el porno, que no tiene fines pedagógicos en sí, adquiere ese poder tremendo de decirnos qué es un encuentro sexual, qué no lo es, cuáles son los roles de género que intervienen en ese encuentro, qué partes de nuestros cuerpos van, cuáles son las características estéticas de los cuerpos que merecen ser deseados, etcétera. Totalmente. Es tremendo, ¿no? Porque hay estudios que dicen cómo año a año baja el promedio de edad de iniciación en el porno. Hace un par de años estaba en 11 años y baja, cada año se hace una nueva encuesta y baja, ¿no? Es como, Sí, digo, nos estamos descubriendo seres sexuales en soledad y en desamparo, con poca y mala información. Es como si cuando aprendimos a caminar, algo tan importante como aprender a caminar, ninguna persona adulta hubiera estado al lado para que no nos golpeemos. Cuando nos estamos totalmente. descubriendo sexuales en la adolescencia, estamos aprendiendo a caminar, pero nadie nos ayuda. Sí, Y bueno, ya aparece el porno, cada vez presente en más dispositivos. Yo no quiero tener una mirada moralista al respecto. No me no, parece pero bueno o malo, decisiones personales, pero sí tenemos que tener una mirada más crítica de que no está aportando nada a nuestra sociedad y que le estamos dando un poder tremendo por no hablar de sexo, por no educar a nuestros jóvenes. Tener una total. sexualidad sana, nutritiva, profunda y placentera, para una sociedad es tan importante como tener una economía sana. Pero Sí, yo desatendemos la recomiendo. educación sexual, estamos obsesionados por el PBI. Y hay Sí, culturas, como la China a través del Tao sexual, el Tantra, que por miles de años han puesto a la educación sexual transgeneracional en el centro del desarrollo social. Entonces tenemos mucho para humildemente aprender, independientemente de que hoy podamos tener una mirada cientificista, empírica. La mirada humanista que proponen estas escuelas de la sexualidad es súper necesaria en estos tiempos. hay Por un libro que conocimientos de se nuevo. llama Ginecología Natural, que se consigue en Ujú. PDF, muy bueno. Yo lo estoy leyendo con mi hija de 14 años y te lo recomiendo también a mis estudiantes de actuación, porque también reconocerse el cuerpo, por lo menos sobre todo para a las mujeres o cuerpos que se reconozcan como mujeres y disidencia, o cuerpos con vagina, ¿no? Para conectarse con el cuerpo de otro lugar más integral, ¿no? Ujú. Ese libro quería decirlo, por si los que están escuchando, que se consigue en PDF o me lo piden. Eso. Genial. Y contarte, Caro, cortito, a modo de ejemplo, algunas de las cosas que comparto en el taller, un conocimiento del Tao, que de base tiene como una mirada mística, pero tiene una aplicación práctica súper concreta. Plantea que en lo masculino habría cierta relación con el elemento fuego y que en lo femenino habría cierta relación con el elemento agua. De Agua. nuevo, lo tomemos desde lo metafórico, no desde lo Sí. binario, imposible. Y a los jóvenes, a las personas jóvenes, varones, personas con pene que se están desarrollando en su vida sexual, se los entrenaba, se les enseñaba en el conocimiento del propio fuego, es decir, en el conocimiento de los propios ritmos de excitación. ¿Cómo me excito? ¿Cuál es el proceso de excitación que llevo a cabo? Y se les enseñaba cómo, en la mayoría de los casos, las mujeres, personas con vulva, se excitan más lentamente, alcanzan altos picos de excitación que perduran más tiempo y la bajada de la excitación es más paulatina que en los varones o cuerpos con pene. Por Los eso varones, podemos ser cuerpos con pene, multiorgásmicas. tendemos fisiológicamente a excitarnos más rápido, llegar al orgasmo y rápidamente tener un bajón en nuestra libido, nuestro deseo. Sí. Entonces, ¿qué se le enseñaba a los jóvenes practicantes del Tao? Mantener tu fuego encendido, conocelo para que no arda de repente, por ejemplo, una eyaculación antes de lo que nos gustaría, para acompañar los ritmos de tu pareja y que ella también pueda llegar a altos niveles de excitación.
¿Y qué se buscaba en el Tao a través de esto? La salud. Porque en la cosmovisión del Tao, sexualidad, sexo, salud y espiritualidad son parte de un mismo triángulo indisociable. Y buscaban compartir el éxtasis con la pareja para nutrirse de salud. Digo, y me parece súper interesante conocer estas visiones, porque desde el Tao te plantea que quien está brindando la penetración está compartiendo energía sanadora, está compartiendo salud con la otra persona. Digo, Sí, qué distinto es pensar esto, mirarlo así, intencionar así una penetración, a la penetración desde el dominio, a la penetración desde la relación de poder que propone el porno, donde nos sí, muestra que quien brinda una penetración posee y domina a quien la recibe. claro, Y esto lo tenemos súper en nuestro súper consciente, arraigado, ¿no? súper, Que hay súper una arraigado. persona activa, hay una persona sujeto, que es un sujeto, y hay una persona que es objeto, el que brinda y el que recibe la penetración. Y la necesidad de desandar estos sentidos comunes, ¿no? Que hacen tanto daño. Es igualmente de digno y bello recibir una penetración o brindarla. Adentro del colectivo homosexual, ahora se está cuestionando, ¿no? Pero esto de que hay varones pasivos y varones activos, donde el Ujú, pasivo es el que recibe la penetración, es tremendo decir que un ser humano es pasivo en un encuentro sexual. Estamos claro. compartiendo allí todo lo que somos. Pero esto muestra este falocentrismo, ¿no? Quien penetra ejerce poder y hay violencias ahí. Yo Y creo también que, es... sí, perdón, no, no, termina que me acaba de venir una idea para compartir con vos, pero termina, perdón. Es que también me da ganas de compartir muchas cosas porque me viene a la cabeza como, por ejemplo, las discapacidades emocionales. Cuando yo hago el seminario de explorando sociópatas y psicópatas, está parte de eso, hay como 5 reconocidos, ¿no? Sociopatías. O sea, el psicópata ya viola, mata, ya concreta, sí. Y los sociópatas, hay como 5 que convivimos con ellos, digamos, ¿no? El narcisista mental, que básicamente tiene un clítoris y un pene en la cabeza, pero porque se la cree que su mente es todo. Vos sos un pelotudo, sos una pelotuda, no entendés nada, nada, ¿no? Ujú, Después tenés el sociópata narcisista sexual, que se cosifica y cosifica un otro. Pero todos son discapacidades emocionales, por eso estoy relacionando que ujú, todo es lejano al amor, en definitiva. Después tenés el sociópata religioso, el estafador y el profesional, ¿no? Que en definitiva, de alguna forma, todas estas discapacidades emocionales que hace el porno y todo lo que nos aleja, el patriarcado, todo lo que nos aleja de desconectarnos de nuestro cuerpo, que seamos cosas, tiene que ver con ser, con el control, que es lo opuesto al amor. El control te alimenta del miedo, ¿sí? Y que el poder es una energía del amor, de la fuerza de unión, de comunidad, como bien vos decís. En realidad tiene que ver con estimularnos a ser discapacitados emocionales, de alguna forma. Todas estas educaciones que venimos recibiendo, porque no tenemos esta inteligencia que siempre se centra en la inteligencia lógico-matemática, lingüística verbal, visual, bueno, también espacial, manejo del cuerpo, pero no nos trabaja la inteligencia emocional, que son los que te abren las puertas, está comprobado. Hay gente que no ha terminado de secundaria, pero desarrollando la inteligencia interpersonal, intrapersonal, conocimiento de mí mismo, conocimiento de los demás, y la inteligencia ecológica también, fundamental en este momento. Somos seres enteros, tenemos que desarrollar todos los tipos de inteligencia, pero la educación solo se centró en la lógica, matemática, lingüística, verbal, la espacial, en educación física, manejo del cuerpo, ¿viste? Pero no nos ha desarrollado la inteligencia, esto emocional, que son lo que conectamos fuertemente con las personas y son lo que nos abre las puertas, son los líderes positivos que tienen esta ujú. inteligencia. Entonces digo, me estaba pensando que en realidad está todo, toda esta educación que venimos recibiendo es discapacitante emocional, en definitiva, para manipularnos, para meternos miedo, de alguna forma. Y de alguna manera podemos preguntarnos, ¿no? No qué ciudadanos, qué seres humanos estamos formando en las escuelas.
Yo creo que de alguna manera nos preparamos desde muy chiquitos para ser futuros consumidores y futuros trabajadores, pero bueno, no tenemos educación sexual, no tenemos, las materias artísticas cada vez ocupan menos espacio y menos importancia. Todo el mundo sabe que matemática es difícil, pero que música es golpear dos palitos, es una gilada. Y bueno, eso también nos va marcando como personas. Ujú. Y, y volviendo a lo que decías hace un rato, ¿no? El poder del sexo y la creatividad. Yo creo que cuando a un ser humano, a una persona, la convences de que en la sexualidad nada puede ser creado y solo nos toca repetir fórmulas, también la estás convenciendo de que en la vida y en la sociedad nada puede ser transformado. Porque vivimos el día a día, vivimos el cotidiano con cuerpos disciplinados, con cuerpos rígidos, con cuerpos atravesados por una cultura que nos habita y que no observamos. Y en el encuentro sexual, que podría ser ese espacio, ¿no? Para el arte, para la creatividad. Pensando de nuevo en los cuerpos de los varones cis en esta cultura, que no nos permitimos bailar libremente, que no nos acariciamos el cuerpo con presencia, que nos cuesta conectar con el disfrute real de nuestros cuerpos, vamos al encuentro sexual a reproducir lo peor de la propuesta cultural, a desconectarnos del placer, a desconectarnos del cuidado de nuestra pareja, a llenarnos de ansiedades para cumplir objetivos. Y la libertad es creatividad. La libertad es un ejercicio creativo, porque podemos experimentar la libertad al liberarnos de lo que nos oprime. Bueno, ¿qué nos oprime? Lo vimos, si lo trascendemos vamos a sentirnos libres. Pero ¿qué haces el día uno de tu libertad? Si eso ya no te oprime. La libertad es ese ejercicio creativo de construir una vida, ¿no? Eh, y la sexualidad nos pone frente a ello, porque de chiquitos nos enseñan a ser pequeños consumidores, aprendemos que el deseo es una carencia, que somos seres carentes y que desear algo es tener un hueco, una falta interna, y que esa falta interna se llena siempre por alguna chatarra que hay afuera, o se llena con una pareja, o se llena consumiendo el cuerpo de alguien, o consumiendo la tierra, ¿no? Vamos a talar el último árbol y vamos a seguir sintiéndonos miserables. La sexualidad puede recordarnos, la autoexploración sexual presente puede recordarnos que somos seres completos, que nacimos libres, y que la vida puede ser creada y transformada y que lo dado puede ser transformado y que todos somos personas creativas, todos somos artistas, pero Ujú. venimos repitiendo la misma coreografía, ¿no? El sexo como una coreografía repetida, la fantasía como una serie de consumos predeterminados que me presenta el porno, el hijo, ¿no? En la página porno como en el mostrador de McDonald's, interracial, anal, etcétera, ¿no? ¿Dónde está la creatividad? ¿Dónde está la rebelión? ¿Dónde está el acto de libertad del ser humano para con su cuerpo, para con el encuentro con otra persona? Nos limitamos a repetir fórmulas y cuando una persona la convences de que en el sexo nada puede ser creado y solo nos toca repetir lo dado, nos convencemos de eso para con la vida y para con la sociedad. Porque, de nuevo, la mayoría de las personas no baila, no hace teatro, no hace yoga, no conecta con su cuerpo, pero creo que la gran mayoría de las personas en algún momento tenemos sexo. Entonces es una herramienta súper poderosa para darnos eso que no nos estamos dando de otras maneras, para vernos en el placer, para vernos en la creatividad, para reconocernos humanos, para reconocer al ser humano que tenemos enfrente. Y creo que no necesitamos por ahí saberes muy novedosos, ni estudios de la Universidad de Michigan muy profundos para transformar nuestra sexualidad. Porque hay Ujú. preguntas muy simples que no nos estamos haciendo, hay sentidos comunes que no estamos deconstruyendo. Por eso hablo de una sexualidad humanista que se basa en reconocer al ser humano que tenés enfrente y reconocer la integridad del ser humano que sos, y desde allí construir el vínculo. A Totalmente. mí me gusta decir Reconocerte y reconocer. a mí me gusta decir que cuando acariciamos un cuerpo desnudo estamos acariciando heridas que no vemos, ¿no? Eso también es algo muy tremendo del encuentro Tal cual. sexual, esa responsabilidad,
Ujú. de que somos vulnerables cuando nos sacamos la ropa. Por Sí, más de que nos hagamos los machos, por más de que nos hagamos los fornicadores, el sexo puede dañar o sanar. Las violencias sexuales, las heridas sexuales nos atraviesan por toda la vida muchas veces. Entonces la gran responsabilidad de cuidarnos y de cuidar, de reconocernos más allá de las piezas de encastre, de reconocernos más allá de los genitales, y no solo aprender a cuidarnos, sino que reconociendo la profundidad y al ser humano que tenés enfrente, estás humanizando el encuentro, y eso está vivo, y eso es profundo, y eso es creativo, y eso es más placentero. Es mucho más placentero conectarte con otro ser humano que frotarte los genitales para tener un orgasmo breve. Entonces, yo hago mucho hincapié en invitar al doble proceso de desandar, de criticar lo que no esté bien que aprendimos, pero invitar a los varones a un proceso de placer. La transformación de la masculinidad también tiene que ver con el placer, pero un placer que surge de conquistar lo que ya somos, conocer lo que ya somos. La masculinidad puede nutrirse, la masculinidad puede enriquecerse, no necesariamente destruirse. Quien sienta destruirla y tener otra identidad es válido, pero quienes seguimos eligiendo ser varones, tenemos la posibilidad y la responsabilidad de enriquecer esto que elegimos ser. Eh, entonces es nutrir la masculinidad, pero no a costa de nadie, y eso es lo novedoso. Porque es nutrir quién somos, conociendo tal vez por primera vez lo que ya somos, ¿no? Conocer nuestro cuerpo, conocer nuestros dolores, contactar con nuestro deseo. ujú, Porque hemos construido una sexualidad a la medida del falo, a la medida del macho. Eso no significa que los varones seamos felices y plenos con esto que estamos haciendo. claro. Muchos varones viven su sexualidad con muchísima frustración. De un lado tenemos frustración, del otro lado tenemos el padecer la violencia. Digo, ¿qué estamos haciendo? Tanto desarrollo, tantos satélites al espacio, tanta banda ancha, y en el aspecto más simple de la vida, que es cómo nos estamos compartiendo entre seres humanos, no hemos evolucionado, no hemos problematizado, estamos repitiendo una forma de sexualidad cavernícola. Y tampoco quiero demonizar con esto que uno de repente quiera tener sexo casual, rápido, Cavernícola. intenso. Cavernícola es parte de lo que somos, ¿no? Es parte de lo que Claro, somos. Si las dos personas lo desean, bienvenido sea. No se trata de que todos tenemos que tener todo el tiempo sexo tántrico, que tiene que durar 3 horas y que tiene que haber una velita y que hay que alinear los chakras. No entremos a nuevos mandatos. No entremos a claro, nuevos claro, tampoco mandatos, tan. Sí. pero nos nutramos de otras herramientas, nos nutramos de otras opciones, Ujú. porque estamos reproduciendo la misma coreografía hace generaciones. El sexo puede ser la sinfonía suprema del ser humano, porque involucra todos los sentidos. Si la música nos involucra el oído y el arte visual nos involucra la vista, el sexo involucra todo lo que somos, y eso es magnífico. Pero seguimos reproduciendo guiones, seguimos reproduciendo coreografías aburridas. Eh, a mí me gusta pensarlo como es como si en la música no tuviéramos la novena sinfonía y solamente todo el mundo cantara el cumpleaños feliz y no conociera otra canción. Como que la música fuera eso, ¿no? El sexo falocéntrico basado en el coito, en la intensidad y en la brevedad de un orgasmito, es eso, ¿no? Estamos cantando el cumpleaños feliz. Estamos haciendo la misma coreografía hace generaciones y estamos nadando en una pequeña pileta, en una pequeña pelopincho, como decimos en Argentina. Y el mar está al lado. Hay que salir de la pelo pincho, caminar unos pasos, y la sexualidad es el mar, porque no hay caminos, porque no hay mandatos, porque no hay límites. Total. La sexualidad nos hace humanos, nos hace Sí. personas íntegras. Y digo que es importante para una sociedad, porque una persona que vive una vida sexual íntegra, un varón que vive una sexualidad íntegra, placentera, profunda, es un mejor padre, es un mejor ciudadano, es un mejor amante, es un mejor amigo, etcétera, ¿no? Y es esto de empezar a encontrar sentidos en los que ya somos. Hoy está muy este nihilismo, viste, de que la vida no tiene sentido, de que está todo mal.
Y creo que la vida tiene tantos sentidos como nos animemos a construir. Si queremos que no tenga Totalmente. sentido, sí, es una profecía autorrealizada. Ahora bien, podemos empezar a encontrar sentidos en lo que ya somos, ¿no? En el placer del cuerpo, en nutrir las amistades, en conocer quién soy. Porque si seguimos buscando el sentido allá afuera, vamos a llegar realmente a talar el último árbol y nos vamos a sentir miserables y solos. Entonces me Total. parece que el trabajar masculinidad es ese doble tarea, ¿no? De revisar lo aprendido, de dejar atrás lo que ya no tiene lugar en una sociedad más justa, pero de llenar de sentidos a la carcasa vacía que muchos sentimos que hemos heredado. Y entender que podemos llenar de sentidos nuestra experiencia de vida sin avanzar sobre nadie, conociendo lo que ya somos hemos ignorado. Ujú. El deseo no es una carencia, el deseo no se llena consumiendo. El deseo es el fuego para construir la vida que querés vivir, para construir los vínculos y la sociedad que querés vivir. Indagar en tu deseo es preguntarte quién sos y quién querés ser. Total. Y hemos construido una sexualidad al servicio del macho, pero no al servicio realmente del ser humano íntegro. Y los varones no nos preguntamos por nuestro deseo, no nos preguntamos por nuestro placer y no conocemos nuestro cuerpo y no sabemos cuidarnos y no sabemos cuidar. Eh, y estamos llenos de frustración, de miedo, de ansiedad, de desconocimiento. No, no es que, yo no creo que de un lado se la está pasando re mal para que nosotros la pasemos bien, porque eso es lo que creemos. Si Ujú. empezamos a indagar en la sexualidad que estamos viviendo los varones cis, si nos encontramos colectivamente a contarnos con sinceridad cómo estamos viviendo nuestra sexualidad, nos empezamos a espejar en que estamos llenos de frustración y miedo. Las conversaciones sobre sexo entre varones suelen ser a ver quién es el más viril, ¿no? Ujú. Me cogía tal, tuve tantos orgasmos, tenía el cuerpo así, asá. Toda una narración del sexo en donde el que narra es el actor porno y narra el guión, ¿no? Y el Claro. mensaje implícito es, soy feliz con mi sexualidad, la vivo a pleno y soy un macho que la sabe todas. Pero nos Sí, cuesta muchísimo hablar de una disfunción eréctil, nos cuesta muchísimo hablar de la desconexión con la pareja, nos cuesta muchísimo hablar del miedo a la soledad, nos cuesta muchísimo hablar de que sentimos deseos no heteronormativos, etcétera, ¿no? El sí. absurdo de la sexualidad que vivimos se sostiene necesariamente en otro absurdo que es el silencio en torno a ello. Ujú. No necesitamos grandes conocimientos nuevos, reveladores, para transformar muchas de las cosas que podemos transformar. Necesitamos recuperar un sentido de lo cooperativo, de lo comunitario, y traicionar el silencio pacato en torno a quién somos. ¿Cómo Total. puede ser que no hablemos de sexo con las personas que queremos? Cada persona que conocemos en nuestra vida es un ser sexual y tiene algo que contar, y tiene algo que sanar, y tiene algo, alguna fantasía que compartir. Pero no hablamos sobre ello, es increíble, porque a la vez somos una cultura hipersexualizada, ¿no? Donde a través del sexo vendemos hasta Sí. hisopos para la oreja, eh, pero no Sí, hablamos sinceramente de cómo vivimos nuestra vida sexual. Y claro. creo que el deseo, el ser humano en contacto con su deseo es peligroso para el status quo de la sociedad, es peligroso para el poder establecido, porque el deseo no Totalmente. puede ser controlado. Por el deseo puedo destruir mi identidad, puedo dejar a mi pareja, puedo abandonar mi heterosexualidad, puedo abandonar mi trabajo, sacarme la corbata, irme a vivir a la montaña, no sé. Claro. El deseo puede destruir el ego que hemos construido, ¿no? Y es Sí. peligroso en ese sentido, le tenemos miedo, pero preguntarnos por el propio deseo es una de las cosas más importantes de la vida. Dejar de pensar que todos deseamos igual y todos queremos lo mismo. Sí. Sí, Todo esto tiene acá, tan nutritivo el repensar masculinidad. Por eso no hago sí, hincapié en las miradas punitivistas y culposas, porque es mucho más fácil interpelar así. Es mucho más fácil invitar a los varones a procesos de autocrítica y de crecimiento y procesos de encuentro con otros, diciendo que es un proceso súper inspirador que tiene que ver con llenar de sentidos a la vida. Y a la vez es una responsabilidad social para este tiempo que vivimos. totalmente. Eh, Acá me dicen compañeras, y yo también lo pienso,
porque, bueno, yo lo pienso como docente también, ¿no? A esto. Ujú. La deconstrucción, porque esta área de la sexualidad me interesa mucho, eh, porque es el área donde estamos sanando, ¿no? Sanando y creando, como te decía, nuevas posibilidades. Y las mujeres, yo también invito a las mujeres que escuchen este vivo, que sí va a quedar, eh, es a acompañar también, a que se permitan esa vulnerabilidad a los varones también, abrirse, ¿no? A permitirse, porque si todavía también los varones se están deconstruyendo, nosotras las mujeres también nos estamos desconstruyendo de ese patriarcado, y si un compañero quiere abrirse, quiere contar desde su sexualidad, sus miedos, sus partes vulnerables, eso en vez de tenerle miedo, como nos ha enseñado esta sociedad patriarcal, como también empezar a permitirle que se abra a eso también, permitirle que se brinde, porque seguramente el vínculo va a ser más real, mismo una se puede abrir más real al otro, y el otro se puede, y es así, es nutricio, ¿no? Y otra vez hago Ujú. las vigoritas. Y es nutricio, porque esa, claro, creo que es una deconstrucción, hombres, mujeres y disidencias, en realidad las personas. Tenemos que Ujú. desconstruir que no todo es lineal, que hay diferentes formas, hay diferentes ciclos, y sobre todo a la persona que tenemos al lado, ya sea varón o mujer, permitirse, bajar las barreras, ¿no? Y permitir que se abra. Y nosotros bajar las nuestras y permitirnos abrirnos también. Creo que desde la verdad se puede crear, siempre desde la verdad se puede crear y desde el amor. El amor no es algo fumado, el amor es más poderoso que el control, ¿no? Y, y el control que nos han impuesto toda esta sociedad discapacitante, también creo que lo tenemos que trabajar desde esto, desde permitirnos esta vulnerabilidad, que es amor también, de abrirnos al otro y dejar que el otro también nos atraviese, como decías, y permitir atravesar al otro, pero con amor, ¿no? Con ese tipo de vínculos, con amigues, con compañeros, o sea, hacemos estos vínculos todo el tiempo, lo que pasa es que volvemos a dormirnos y a estar como máquinas, ¿no? Y volver a decir, pará, registremos a los otros, registremos nuestro cuerpo, empezando por nosotros, pues si no, no podemos registrar a nadie. Pabli, me encantaría, bueno, nos fuimos más de lo que esperábamos, pero me encantó la charla, la verdad que es hermoso compartir desde esta mirada amorosa, porque se nota que sos una persona muy amorosa y generosa con lo que compartiste también. Gracias, gracias de verdad. Gracias a vos. Y me encantaría ver después esa propuesta que te dije, a ver qué podemos crear juntos. Estaría bueno. Dale, dale, ¿Eh? conversemos, claro que sí. Bueno, y Mira, muchas, muchas gracias. muchas gracias ¿Querías a decir algo vos. más? No, no, que no nos pasemos de la hora y media, como habías dicho, para Ya que nos se pueda fuimos más de la grabar. Uruguay, Pabli. ¿Allá nos pasamos? Bueno, Sí, pero voy a intentar guardarlo, lo que pasa es que está buenísimo. Me recolgué, pregun- nos recolgué. Son las 10 preguntaban de la algunas noche, Pablo. personas. Ups. Sí, que nos colgamos y nos fuimos. Bien, No, estamos bien. esperemos, lo queremos Preguntaban guardar algunas al vivo. personas si comparto espacios para mujeres. Justo este 21 de agosto voy a compartir una charla sobre sexualidad masculina para mujeres. Pueden ver ahí en mi feed, ahí está la info. Y el Sí, 22 y 29 de este mes voy a compartir un nuevo taller online del porno al autoconocimiento para quienes quieran. Ahí también está en mi bio un link con la info. Así que bueno, buenísimo. Caro, te agradezco Gracias, Pablito. muchísimo. Un gusto hablar con vos. Espero que les haya sido nutritivo a quienes están ahí del otro lado. Y Sí, bueno, un gran, gran abrazo. Estamos ahí en contacto a ver qué sale, Caro, las vamos a co-creaciones. crear cosas juntas. Juntes, juntes. Dale, Bueno, gracias. un Abrazo. abrazote. Abrazo a todos los que estuvieron. Chao, chao. Ahora a guardar.